Hola, ¿qué tal, hermanos amados? Bienvenidos nuevamente a mi canal de Preterismo Cronológico. Quiero conversarles acerca del libro de Apocalipsis y demostrar de alguna manera que fue escrito antes del año 70 y que por lo menos fue inspirado o fue mostrado por el ángel del Señor a Juan mucho antes del año 70. Lo primero que uno tiene que entender en esto es cuáles son las señales o cuáles son los datos que nos concede la Biblia para poder situarnos en el tiempo. Y como este es preterismo cronológico, la importancia que yo le doy a la línea cronológica es de vital importancia. Por lo tanto, nuevamente para explicarlo tengo que hacer una línea cronológica. Entonces en ella tengo que poner fechas conocidas por nosotros y que podemos reconocer para poder situarnos en el tiempo. Por ejemplo, si vamos a hablar entonces del Apocalipsis, tenemos que saber qué significa revelación. Revelación de las cosas que estaban por suceder y que tenían que tener relación con el reino judío, no con el mundo entero. Eso es también de vital importancia. El Apocalipsis no relata absolutamente nada, no está preocupado de lo que le ha de suceder al mundo, porque lo que se establece en las Escrituras es el fin del reino judío, del reino de Israel, para poder dar inicio al reino espiritual de Israel. Entonces Dios crea primero las cosas terrenales, luego las destruye y las regenera, y en el caso del hombre, lo resucita. Y eso también es necesario tener claro que así es el sistema, así funciona todo esto de la creación de Dios. Por eso son algunas cosas, o algunas cosas son importantes entenderlas. Como por ejemplo, entender bien lo que dice el apóstol Pablo cuando dice en el libro de Primera de Corintios que lo primero es terrenal y lo segundo es espiritual. De modo que cualquier cosa que exista en el universo, cualquier cosa que exista, tiene que ser creado materialmente primero, o terrenalmente. Y en el caso del hombre, nosotros tenemos que existir primero en la carne. Posteriormente morimos y pasamos inmediatamente a vivir en el mundo espiritual. Aunque necesitamos, estando en la carne, del espíritu para sustentarnos. Todas las cosas son así. Si eso no se tiene claro, si eso no se entiende, entonces no va a entender nada de lo que vamos a hablar en este momento. Porque el sistema en el cual existió el reino de Israel terrenal es un sistema que es llamado lo primero. Y cuando viene Jesucristo a este mundo, viene para establecer lo segundo. Se quita entonces lo primero para establecer lo segundo. Cuando eso se entiende, debemos comprender que así como un hombre muere, el cuerpo de carne es enterrado y el espíritu inmediatamente es separado. En el momento de expirar es separado y pertenece ya al mundo celestial, al mundo espiritual, y está delante de la presencia de Dios. Eso que le ocurre al hombre, le ocurre a todas las cosas. Todo se regenera. Las cosas no fuera del hombre, las cosas no terrenales o no humanas, las cosas no carnales, son cosas materiales, pero también se regeneran. De lo contrario, usted no podría entender cómo es posible que el profeta Samuel, cuando muere, la bruja que lo invoca para mostrárselo a Saúl, no sé si usted conoce la historia, Saúl quiere encontrar a una persona, a una medium, a una profeta que le pueda consolar porque él está angustiado, desesperado porque Dios no le responde. Entonces
él se entera de que existe todavía una bruja, que quiere decir que esa bruja tenía poder espiritual para comunicarse con los muertos. Por lo tanto, era de cierta manera muy parecida a un profeta. Entonces, ella le dice a Saúl, en el momento en que lo está invocando, le dice: veo a un anciano que viene con un manto y lo traen dos ángeles o dos seres espirituales. Entonces, cuando le dice, es un anciano de días que viene con un manto y le describe seguramente el manto, entonces Saúl entiende que ese es Samuel, que siempre andaba con un manto, ya era un hombre anciano cuando lo vio por última vez. Por lo tanto, reconoce Saúl, el rey Saúl, de que el que está viendo la mujer es Samuel. Y dice, lo traen desde abajo. Él estaba en el Seol. Samuel, como todos los que mueren antes de Cristo, estaban debajo de la tierra, lo que llamaban el Seol. Y entonces viene hasta Samuel, hasta Saúl. Samuel viene desde las profundidades, es invocado por la mujer, traído a la presencia de Saúl y le habla a Saúl. Y le dice, ¿por qué me has despertado? Bueno, eso es importante entender, que no solo Samuel viene, sino el manto también. El manto es una cosa hecha de un tejido, de lana, de todo, y está enterito y lo trae puesto Samuel. Lo que quiero demostrar con esto es que las cosas, al igual que el hombre, se regeneran, se restauran. Entonces la pregunta que le hacen los discípulos ahora saltamos al libro de los Hechos, en el capítulo 1, versículo 11. Los discípulos, o muchos judíos que habían allí observando la ascensión de Jesucristo, le preguntan al Señor, antes que suba: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo o en esta generación? Y entonces los ángeles le dicen: no les toca a ustedes saber cuándo van a suceder estas cosas. No, eso está en la sola potestad de Dios el Padre. Ustedes no lo deben saber. Y eso que ellos no lo debían saber no significa que ningún hombre en la historia humana lo tenga que saber. No es eso lo que quiere decir. Lo único que está diciendo ahí es que esa gente, esa generación, no tenía por qué enterarse de que ellos eran los primogénitos. Pero según las Escrituras, ellos eran los primogénitos. Según las Escrituras, esa es la generación que debía ver la restauración del reino de Israel en ese tiempo. Pero ellos no lo debían saber. Por lo tanto, lo que revela la Escritura es que esa generación no solo no tenía que entender, sino que ellos tendrían que padecer. Claro, parte de esa generación, no todos. Porque estaba escrito en el libro de Jeremías que 2/3 partes pasarían por el fuego. Una tercera parte sería salvo por gracia. Entonces había un plan de Dios. Muchos de esos israelitas que estaban ahí iban a tener que forzosamente pasar por la gran tribulación. Y otros iban a ser sacados de Jerusalén mucho antes de la gran tribulación, liberados de este castigo, de esta venganza de Dios, que ya sabemos que fue porque Israel en Jerusalén había dado muerte a los profetas de Dios. Y ahora recién estarían ellos dándole muerte a Jesucristo, al Hijo de Dios. Por lo tanto, todo eso que es necesario entender para poder explicarse el por qué se llega a ciertas conclusiones que son lógicas. Entonces, como por ejemplo, el año 70 fue destruido el templo y no quedó piedra sobre piedra, todo fue destruido. Entonces, cuando leemos Mateo capítulo 24, debemos comprender que la respuesta de Jesús a la pregunta que le hicieron los discípulos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Cuáles cosas?
el fin del mundo, del sistema, el fin del reino judío, ¿cuándo? ¿Qué señales habrá de tu venida? Y ante esas preguntas, la respuesta de Jesús es, la señal es que el templo será destruido y ni piedra quedará sobre piedra. Eso ocurre en el año 70. Por lo tanto, cuando eso es ubicado por nosotros en el año 70, entonces tenemos un límite en el tiempo de la consumación de todas las cosas, que parte desde el año 30, cuando Jesús es bautizado, el ungido para todas estas cosas, para cumplir esto, para traer el reino. Uno podría entender de que desde el año 30 ya comienza el reino de los cielos. No, no comienza, sino que se hace presente en la tierra y ya está. Está porque está la garantía, y la garantía es Jesucristo. El hecho de que esté aquí Jesucristo en el mundo ya está garantizado que ese es el tiempo en que el reino comienza. Y así lo comienza a decir el mismo Jesús. Hay un momento en que él dice, si por el dedo de Jehová o por el dedo de Dios echo yo fuera a los demonios, ciertamente el reino de los cielos ha llegado. Así dijo Jesús. O sea, había llegado con él, pero no estaba restaurado completamente. Eso se hace una vez que el pueblo de Israel sube a los cielos. Y como no sube durante todo este tiempo, solo Jesús sube 40 días después, entonces no se puede decir que está completamente restaurado. Por eso es muy importante entender que el año 70 es el advenimiento de Jesús para restaurar todas las cosas, aunque ya estaban todas en plena transformación y en plena transición. Por eso los 40 años que hay del 30 al 70 son de transición, donde un sistema muere para dar inicio a otro. Pero definitivamente esto comienza en el año 70. La revelación entonces, la de Juan. ¿Qué es? La revelación o el libro de revelaciones es el detalle de las cosas como se hicieron espiritualmente entre el año 70 y el inicio de la gran tribulación, que está registrada ya digamos, en la enciclopedia, en la historia universal. Ya se sabe que los romanos entraron a tomarse la ciudad de Jerusalén el 1 de agosto del año 67. Por lo tanto, el 67 al 70 ya tenemos un periodo conocido, que son de 3 años y medio. Entonces, 3,5 años o 3,5 años o 42 meses de gran tribulación, y que todo ese tiempo es también la segunda venida de Jesús. Una vez que tenemos estos tiempos, del 30 al 70, del 67 al 70, ya nos sirve para saber cuándo fue escrito el libro de Apocalipsis, cuándo le mostró las cosas o las visiones, cuándo las vio Juan. ¿Por qué? Porque en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 17, dice el ángel, la mujer viene sentada sobre una bestia y la bestia tiene 7 cabezas y 10 cuernos. 7 cabezas y 10 cuernos. Entonces tenemos que hacer una línea cronológica de los 7 reyes y otra línea cronológica de 10 reyes. Los dos deben llegar al año 70. Puede partir uno antes, otro después, acá atrás, pero los dos tienen como límite el año 70, porque ese es el fin del sistema antiguo, del Antiguo Testamento, y para dar inicio al reino de Dios restaurado plenamente en los cielos. Por lo tanto, ese capítulo 17 de Apocalipsis nos dice que la mujer viene sentada en una bestia la bestia tiene 10 cuernos y 7 cabezas, y las 7 cabezas son 7 reyes, y los 10 cuernos son 10 cuernos, son 10 reyes, perdón, son 10 reyes. Por lo tanto, ubicamos aquí
7 tiempos. 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 periodos. Por supuesto que en la realidad son unos más cortos o más largos, pero necesitamos saber quién fue el rey número 7, quién fue el rey número 6, quién fue el rey número 5, el 4, el 3, el 2 y el 1. ¿Quiénes son esos 7 reyes? ¿Y qué ciudad gobernaban? ¿Dónde reinaron? También debemos saber quiénes son los 10 reyes que hay acá. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Aquí abajo entonces en esta otra línea hay 10 reyes. Todos estos son del mismo imperio de la época de Jesús, el imperio romano. La bestia número 4 de las 4 bestias que parten con Nabucodonosor hacia Jesús, hacia el Cristo. Aquí está el Cristo manifestado en esta época, por lo tanto dice en el capítulo 2, en los días de estos reyes, de los 7 y de los 10, aquí hay un paralelo. Mientras aquí en este reino hay 10, en este otro reino hay 7. Ahora, hay una imagen en el capítulo 2 de Daniel, y ya la hemos conversado antes, que tenía las piernas de hierro, pero entre los dedos había barro cocido con hierro mezclado. Y por supuesto esto le hacía que la estatua fuera muy débil. Lo que quería decir la profecía es que eso es imposible, juntar el barro con el hierro, porque eran 2 reinos. Así como toda la figura de la bestia son puros imperios, todos son reinos de pueblos, de naciones, el barro está reflejando a un reino pequeño, chico, débil ante el hierro, como el barro. El hierro desmenuza, muele, destroza al barro. Por lo tanto, lo que quería decir ahí esa profecía es que habría un tiempo en que estarían unidos, relacionados, aliados, juntos, pero no revueltos. Los romanos con Israel. Israel es el barro. Y el único periodo más que revela prácticamente dónde ocurre esto es a partir de César Augusto o Augusto César, que es el primer rey. Pero aquí sucede algo que no nos ayuda mucho a entender. Que el primer César no es Augusto César, aunque bajo el gobierno de Augusto César existió Herodes, el primer rey que hay aquí. Herodes el padre, el grande, como primer rey del reino judío. Mientras está aquí abajo Augusto César, que es el segundo César, pero primer emperador de Roma. No entiendo por qué Julio César no es llamado emperador, sino César. Pero hay que considerar a Julio César como el primero de todos los reyes que están en esta profecía, y al segundo a Augusto César. Por lo tanto, Augusto César, que es el primer emperador de Roma, mientras está Herodes reinando en la ciudad de Jerusalén. Ya había sido nombrado mucho antes, pero estaba Herodes, el primer rey, en la ciudad de Jerusalén. Después de este viene Antipas, Filipo, Arquelao, 3 hijos que tuvo Herodes, y entonces tenemos aquí Arquelao, y luego viene Agripa I, el quinto rey. Agripa I. Y tenemos acá en el sexto a Agripa II. Y aquí es donde viene lo importante saber. ¿En qué año murió Agripa I? Agripa I. ¿Por qué? Porque el libro de Apocalipsis en el capítulo 17 dice: 5 reyes de estos 7, de los que están gobernando a la mujer, Jerusalén,
5 de ellos han caído. Por lo tanto, todos estos ya habían muerto. Y el que estaba reinando aquí era el sexto. En ese instante es mostrada la visión, lo que llamamos el libro de Apocalipsis a Juan. En el gobierno del sexto de los Herodes, o del sexto rey de Judá, rey de los judíos. Mientras tanto, en ese tiempo, aquí, como gobernador, como emperador de Roma, ya estaba, durante el sexto, ya estaba Nerón. Nerón entra en el año 44 y Agripa I muere en el año 44. Por lo tanto, en el año 67 entró, ya estaba Vespasiano en la ciudad de Jerusalén, mientras que en la capital del Imperio Romano estaba Nerón. Bien, es importante entonces saber que Agripa I está desde el año 44, ya que ahí muere Agripa I, es entonces rey su hijo, y llega hasta el año 50. Según la historia universal, cuando usted lo busque en la enciclopedia, le dirán que hasta el año 50 aproximadamente, o 51, estuvo reinando en Jerusalén y después se retiró. ¿Qué pasó con él? Porque a partir del año 50 al 67, ahí teníamos procuradores romanos en la ciudad de Jerusalén. No había rey. Agripa era el rey, pero no estaba reinando. Por lo tanto, el séptimo rey, ¿quién es? El que viene con el Imperio Romano, y viene Agripa también junto con él. Y viene Tito, el hijo de Vespasiano. En el año 67 se toman la ciudad de Jerusalén. Entonces, si está reinando el sexto no estaba reinando el 50, pero sí reinó desde el 44. Entonces tenemos entre el año 44 y el 67, pero en el 67 ya estaba Vespasiano y Agripa solamente estuvo hasta el 50. Por lo tanto, ¿qué pasa aquí? Entre el 44 y el 50, ahí tenemos la revelación del libro de Apocalipsis. Ahí está. No está nunca después del 70, imposible. Y no está durante la Gran Tribulación, antes del 67. Pero como no había rey hasta el 67, sino hasta el 50, entonces la revelación es entre el 50 y el 44. Ahora, cuando ya sé que me queda solamente aquí en este tramo, entre el 44 y el 50, la posibilidad de que haya sido escrito el libro de Apocalipsis, yo me apoyo en unas palabras que están escritas por el apóstol Pablo. ¿Qué dice el apóstol Pablo? En el libro de Primera de Corintios, en el capítulo 62, el apóstol Pablo dice, en el capítulo 12, en Segunda de Corintios, ahí está. En Segunda de Corintios, en el capítulo 12, Segunda de Corintios, capítulo 12, el apóstol Pablo dice lo siguiente. Voy a contarles una de mis visiones. Voy a estar parafraseando porque yo entiendo con un poquito de diferente lo que está escrito y lo cuento a mi manera, como lo entiendo. El apóstol Pablo dice, voy a contarles una de mis visiones. No me gusta gloriarme, pero ya que ustedes necesitan que yo les cuente algo, les voy a contar algo. Conozco a un hombre, dice. No se olvide que está diciendo que le va a contar una visión, no es que lo conozca en persona. Que hace 14 años, conozco a un hombre en Cristo, ahí está, un hombre en Cristo, o sea, un hombre que está en relación a la parte principal de los 12 apóstoles. Así que yo digo que es un apóstol, alguien importante dentro de las cosas que tienen que ver con Cristo.
Conozco a este hombre, hace 14 años fue arrebatado al tercer cielo y vio cosas inefables que no le son dadas al hombre. Son cosas difíciles, cosas que cualquiera no entiende. El libro de Revelaciones es una de estas cosas que cualquiera no entiende. Así que yo, por intuición, digo, Pablo está refiriéndose a Juan, porque son contemporáneos, son de esa época, y esta carta del apóstol Pablo la escribe en el año 63. Por eso me daba vuelta el 63. La escribe en el año 63. Entonces, si la escribió en el año 63, esta carta segunda de Corintios, y dice que hace 14 años atrás conoció a un hombre que fue al tercer cielo para ver todas las cosas que posiblemente incluyen el libro de Apocalipsis, entonces cabe y calza porque eso queda en el año 48. Por lo tanto, si a 63 le quito 14 años, llego al 48 y entonces digo, este fue el hombre que fue al cielo, del cual se está refiriendo Pablo en la segunda de Corintios capítulo 12. Y entonces, ya puedo decir que si el primer dato que yo tenía entre el 44 y el 50 tiene que haber sido escrito el Apocalipsis, con mayor exactitud me lo dice Pablo en 2 de Corintios capítulo 12, que es Pablo el que está viendo con una visión a Juan, que es arrebatado al tercer cielo, y que escribe el Apocalipsis, cosas difíciles, inefables, que los hombres no entienden, y cosas que habían de venir, y otras muchas cosas que no están escritas en el libro. Por lo tanto, ya puedo asegurar, entonces puedo estar convencido, yo personalmente, no sé si usted, pero yo estoy convencido de que el libro de Apocalipsis fue mostrado a Juan en el año 48. ¿Por qué otro dato más podría yo tener? También se escribe en el libro, en las enciclopedias, de que María, la madre de Jesús, cuando Jesús está en la cruz, le dice a Juan, Juan, he ahí tu madre. Desde mi punto de vista yo puedo interpretar de que le está diciendo, mira, cuida de María. Y ahí está Juan, María, le dice, ahí tu hijo. Aunque muchos no creen, yo pienso que es hijo de María, porque la Escritura menciona que María tuvo más hijos. Pero no voy a entrar en ese detalle, sino que simplemente voy a decir que María y Juan estuvieron juntos hasta el año 48. Que cuidó Juan de María, como Jesús le dio a entender. Y la enciclopedia registra a María que muere en el año 48. Cuando entonces ya María se ha partido, la madre de Jesús, que estaba con Juan, entonces Juan queda libre. Y es por eso que recibe el libro de Apocalipsis para que vaya a predicarle a las 7 iglesias de Asia. Y les diga que queda poco tiempo para que se cumplan todas las cosas que están escritas y para que venga el Señor en las nubes del cielo. Y es lo que dice el libro de Apocalipsis. Juan fue a las iglesias de Filadelfia, Esmirna, Tarso, Efesio o Éfeso, bueno, a todas esas iglesias que aparecen ahí en el libro de Apocalipsis. Tuvo que ir a predicar Juan cuando era joven, porque aquí a los 48 años, él no tiene 48 años, tiene menos de 48 años. En el año 48, Juan debe tener por lo menos 38 años. Y el hombre tiene que estar lleno de fuerza, de virtud, de vitalidad, joven, para ir a predicar a todas esas iglesias y recorrer Asia y dar su vida por la causa del Señor. No pudo haberlo escrito el libro después del 70, como algunos dicen, porque ya tendría más de 60 años. Y se supone, o se dice históricamente, que Juan murió en el año 95. Y cabe mencionar que Jesús le dijo a Pedro, cuando Pedro le pregunta, ¿y qué va a pasar con Juan? ¿Cómo van a ser sus años últimos? Jesús le dijo, si yo quiero que Juan esté vivo aquí, a mi venida, cuando yo venga, que él esté vivo, ¿qué te importa a ti? Tú sígueme. Esa fue la respuesta de Jesús a Pedro. O sea, todas las cosas, cuando uno las comienza a atar como cabos sueltos, puede formarse la siguiente idea, de que el Apocalipsis no fue escrito sino hasta el año 48 antes
del año 70, mucho antes, para que pueda trabajar el apóstol Juan con lo que se le ha mandado, predicar esto en las 7 iglesias, ir y recorrer todo el Asia, porque Pablo había ido a España, había ido a Europa. Así que Juan se dedica a todas las iglesias que están en Asia. Muy bien, hasta aquí les dejo este programa, este video, y los dejo invitados para que vean el próximo. Y suscríbanse a mi canal, desde ya se lo agradecería mucho. Dios les bendiga y hasta la próxima oportunidad. Bye bye.